Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Camila Ibarra Pacheco del 307 y hoy les vengo a hablar qué es ser ciudadano y qué es la ciudadanía. El ciudadano es un miembro de una comunidad política que lo reconoce y le protege como sujeto de derechos, mientras que él está obligado a cumplir con las leyes o normas de esta comunidad. La ciudadanía. La ciudadanía puede entenderse de dos maneras. Primero, como una categoría de análisis que posibilita explicar los vínculos del ciudadano con una determinada comunidad política. En este sentido, la ciudadanía no es algo fáctico o físico, sino el constructo que permite comprender el significado otorgado a todos aquellos elementos implicados en tal concepto. Segundo, la ciudadanía ha de entenderse como una práctica social referida a un proceso y por tanto una dinámica social de cambio y de movimiento. La ciudadanía no es un estatus, sino una técnica, un instrumento que usado correctamente puede permitirnos la búsqueda y la consolidación de otros instrumentos o medios que nos acercan al objetivo o proyecto del autor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Marina Mendoza Román del Salón 37. Voy a platicarles sobre el hombre y el ciudadano. Ser hombre, bien se sabe que ser libre, pues ya es que es su estado natural. Como Locke, Hobbes y Rousseau han planteado en sus trabajos, y con ello han hecho contribuciones a la teoría de la ciudadanía. Primero, pues la declaración de tales derechos se fundamenta en la dignidad humana antes que en cualquier otro ámbito de la persona. En la exposición se ponen claro las posibles causas de recuperar y ponderar a partir de dicha declaración la dignidad del hombre, la ignorancia, el olvido y el desprecio. Segundo, en la declaración misma de la Asamblea Nacional Revolucionaria Francesa, que fue quien la elaboró, dejó sin aclarar algo que resultó vital. Tales derechos se tenían en atención a su condición de seres humanos o por ser ciudadanos franceses. Lo anterior pues obedece a la postura al respecto de Asume Markov. Sintetizando más el tema, diríamos entonces que el conflicto entre hombre y ciudadano es una variación del conflicto general, pues entre ética y moral, pues mientras que el concepto del hombre en el contexto de la Declaración Universal de 1948 pues está entendido en formato distributivo hombre, es primariamente el individuo humano. Es decir, el hombre entendido como especie individuante habrá de interpretarse en formato atributivo. Si no queremos hacer de los derechos del ciudadano una mera redundancia de los derechos del hombre. Pero si algo diferencia al hombre del ciudadano es que el primero se constituye por el conjunto de vínculos que establece no solo con los demás hombres, sino también con la naturaleza, consigo mismo y con la humanidad. Mientras que la noción de ciudadano y ciudadanía remite más al vínculo político exclusivo del individuo con la comunidad política de pertenencia. Pero nadie podrá negar que el hombre... Ciudadanía política. Desde la perspectiva política se tiene en cuenta que el buen ciudadano es aquel que participa activamente en los asuntos políticos. Cabe señalar que dicha perspectiva representa el antecedente de lo que hoy se conoce como participacionalismo. Esto significa que la comunidad entera, es decir, los ciudadanos civiles, tienen un espacio para tomar decisiones, y no solamente aquellos considerados especialistas. Desde esta óptica, el buen ciudadano es aquel que trabaja por construir una buena polis en donde, por su conducto y participación, busca el bien común. Ciudadanía social. El ciudadano es quien, además de poseer derechos civiles y políticos, libertades individuales y participación en el ámbito de la política, cuenta también con derechos sociales. Este tipo de Estado inicia en las décadas finales del siglo XIX y se configura a partir de elementos tales como la intervención del Estado en los mecanismos de mercado para proteger determinados grupos. Ciudadanía económica. La ciudadanía social no solo reclama de los ciudadanos sus derechos, sin que ello implique participación alguna. En cambio, la económica demanda una participación del ciudadano en los asuntos de la economía. En este tipo de ciudadanía, la demanda no solamente es participar por participar,
No se trata de cómo se anuncian en eventos deportivos de ligas pequeñas. Lo importante no es ganar, sino participar. No, con mayúsculas para que mejor se entienda. Participar. Es decir, formar parte, tener sentido de pertenencia con relación a los asuntos de una cosa pública. Además, ello implica que dicho acto produzca determinados resultados en la vida económica. Ciudadanía civil. El sujeto ciudadano es tal porque comparte, se socializa y es necesariamente con los otros. Nunca solo consigo mismo, es con los otros, con quien comparte el conjunto de significados que dan sentido a la cultura en la cual se encuentra inmerso. Cabe decirlo, en su sentido de pertenencia, expresa de igual forma sus propias creencias que dan pauta a sus acciones. Ciudadanía intercultural y cosmopolita. Nos atrevemos a decir que tomando como base la experiencia no solo de España, sino de varias partes del viejo continente donde existe un marcado multiculturalismo, Adela Cortina se manifiesta por desterrar las interpretaciones invocadoras sobre la ciudadanía. Esta autora propone pues una ciudadanía basada en el reconocimiento legal y emocional de unos hacia otros en su diversidad dentro de cada nación. De ahí que pueda también hablarse de la ciudadanía cosmopolita. Ciertamente el asunto de la doble ciudadanía, nacional y universal, es el fruto de un doble movimiento de diferenciación, por el cual el ciudadano no sabe vinculado a los miembros de su comunidad por la identidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Merari Valenzuela Galaviz del grupo 307. Yo les voy a hablar del tema dificultades en la construcción de un sentido auténtico de la ciudadanía. Una efectiva construcción de ciudadanía debe comenzar por mejorar la educación proporcionada al sector infantil para que sean ciudadanos completos, que no solo sepan sus derechos, sino también las obligaciones y toda la cultura política y de legalidad que implica ejercer activamente la ciudadanía. Debe ser activa porque solo mediante el uso de la palabra, el diálogo y de la participación ejercemos nuestra condición de ciudadanos que deciden conjuntamente sobre sus asuntos. Una auténtica ciudadanía posibilita la organización sociopolítica y democrática para dar respuesta a aquello que es importante. Hola, yo soy Nayelin Guerrero del 37 y voy a hablar de la reconstrucción de la ciudadanía. Son muchos los pensadores que se han ocupado de este asunto. Sin embargo, dedicaremos este espacio para revisar la propuesta de 3 autores que han servido de referencia en el desarrollo de esta unidad: Escamés y Gil y Constantino Orcullo Fournier. Escamés y Gil, de manera sutil, hacen una descripción del papel de los estados nacionales y de su influencia para resolver y controlar las grandes cuestiones sociales de su tiempo. De frente a esta realidad, Escamés y Gil postulan un planteamiento ético y político con miras a conciliar los intereses comunes de los individuos, sus derechos y las necesidades de la comunidad. La reconstrucción del tejido social está en manos del individuo. Constantino Orcullo Fournier. Este autor tiene en común con los autores citados que apuesta por una ciudadanía activa y participativa, una perspectiva de ciudadanía republicana que permite pensar las modalidades de esta en la que la pertenencia a una comunidad conlleva a la corresponsabilidad, es decir, a la gestión de un ciudadano que se caracteriza por la observación de las reglas y su funcionamiento. Mi nombre es Valentina Medina Ulloa del grupo 37 y hablaré sobre los derechos y obligaciones que se derivan de la ciudadanía, triple ciudadanía democrática. La ciudadanía es un atributo o dimensión subjetiva y objetiva del individuo. El hombre en cuanto individuo y su desempeño en cuanto ser social ocupa diferentes roles. Es padre o madre, hijo o hija, esposo o esposa o profesionalista. Del mismo modo, es un ciudadano.
El ciudadano posee o debe aspirar al ejercicio equilibrado de una triple ciudadanía: civil, política y social. Entonces, la ciudadanía es el resultado de un proceso que conduce hacia más y más igualdad social. Se deriva de la progresiva separación de diferentes esferas de la vida social. La etapa civil. Los derechos otorgados al individuo son la libertad personal, la libertad de pensamiento, así como la propiedad privada. En la etapa política, se le denomina así del mismo modo, ya que los derechos adquiridos en este ámbito le corresponden al ciudadano: el derecho de la participación y la aspiración al ejercicio del poder. La etapa social. Los derechos adquiridos en esta materia y los derechos que se asocian a esta son la seguridad social, el derecho a la salud, así como el derecho a la educación. Es posible sostener que se puede y debe configurar una nueva modalidad de la ciudadanía, siendo esta la ciudadanía democrática. Esta ciudadanía a la que nos referimos es una ciudadanía que sabe y conoce sus derechos, de igual manera sus obligaciones. En cuanto a los primeros podemos destacar la participación política, la libertad de asociación, así como la de pensamiento, el derecho a votar y ser votado, y derecho tanto a la igualdad, pero también a la equidad de oportunidades. No solo tiene triple dimensión apuntada: civil, política y social, sino que además es democrática, es decir, vive y experimenta la democracia, no como un régimen político, sino como un estilo de vida. Las obligaciones del ciudadano deben ser vistas como su propio deber, donde este último sea concebido no como un acto de imposición externa y coercitiva sobre el individuo, sino como la norma o pauta del comportamiento hecha propia luego de una deliberación autónoma, libre y responsable. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Voy a platicar de la ciudadanía jurídica y política a la ciudadanía moral. El individuo desde esta perspectiva vive y se desarrolla en una minoría de esta edad perpetua. Es verdad que ha obtenido el reconocimiento de sus derechos y de ellos se ufana, pero de igual modo es verdad que poco ha realizado en pro de sus obligaciones y responsabilidades. Es así pues que el ciudadano que aspira a vivir en una democracia debe transitar de esta dimensión, es decir, de una ciudadanía jurídica y política a una ciudadanía moral. Pero, ¿cómo es el individuo que vive y se desenvuelve en esta área? Por ahí decía al respecto que nosotros somos las propias personas las que asumimos nuestra ciudadanía moral, o mejor, asumiendo nuestra autonomía. La autonomía, por si no saben, es saber decir de manera libre. Dicha libertad obedece al hecho de que está en condiciones de elegir correctamente y sin coacción alguna. Y hemos de llegar a juzgar qué tenemos por correcto y qué tenemos por bueno. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ninel Paradós Valenzuela y les voy a hablar sobre el tema: ¿es posible una ciudadanía global? Es decir, el individuo que se le asigne un espacio geográfico determinado llamado ciudad, de ahí dicha connotación para el individuo. Fue ahí donde se le otorgaron sus derechos y obligaciones. En el Estado, quien le reconoce dicho estatus bajo coordinación de que a su vez se le reconozca y se en su arbitrio. Si es posible una ciudadanía global, pienso que a como están las condiciones, la presencia de las grandes y nuevas tecnologías, creo que podría llegar a que sea una ciudadanía global. Se trataría de crecer, pensar globalmente para actuar, ya que la globalización demanda establecer cartas de derechos universales. La ciudadanía nacional, en la actualidad se ha erosionado el concepto tradicional del ciudadano. Es un receptor de derechos con mayor participación del mismo en el plano local y es internacional. Esto sería todo por mi parte.